Buenas noches, compañeros, es un gusto saludarlos. En unos momentos vamos a empezar con la clase el día de hoy. Espero que se encuentren bien y saben de que quedo a sus órdenes si tienen alguna duda. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mulalik, buenas noches. Para todos, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Mucho gusto saludarlo. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Vic. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Habemos 90 y... Buenas noches, 91. licenciado. Buenas noches. Habemos 91 conectados ya. Un 75-80%. Somos 152. Bueno, tendríamos que estar conectados 154. 152 estudiantes y su servidor y el auxiliar. Vamos a aprovechar el tiempo porque si se dan cuenta, hemos perdido ahí algunas clases que son fundamentales para ir avanzando en el proceso de enseñanza de ustedes. Y si no avanzamos, pues no vamos a tener material para poder hacer el segundo examen. ¿Cómo estamos, César? ¿Hay personas para unirse todavía? No, Milik, ya estamos completos. Vaya, yo creo que vamos a ir, vamos a iniciar ya y conforme se vayan solicitando unirse, pues ahí los vamos a ir aceptando. Sí, Milik, de acuerdo. Bueno, estimados estudiantes, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio
con la clase del día de hoy. Hoy es 19 de marzo del año 2026. Ya como si nada, pues vamos avanzando en en estas actividades que son muy importantes para el desarrollo académico de tanto de ustedes como de los que estamos participando en todo esto. Antes de iniciar, quiero indicarles de que a la mayoría de ustedes les fue muy bien en el examen, algunos que otros por ahí pues sacaron una nota pues no tan baja, pero sí lo importante es de que todos, si no es que la mayoría, tal vez unos 4 o 5 sacaron una nota pues no relativamente baja, pues porque a comparación de otros que sacaron 28, una nota de 12 es relativamente poco. Y lo importante, como les he dicho, es de que ustedes clases dadas. Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase muy dinámica. Si nos da tiempo, vamos a tratar la manera de resolver 2 casos desde el punto de vista de la filosofía. Yo se los voy a dictar, ustedes lo copian y de manera individual, desde el punto de vista filosófico, cada quien va a sacar su análisis y cómo lo resolvería, porque yo les he mencionado a ustedes de que con situaciones propiamente de casos en la vida real. Y ya se han dado cuenta, pues, que hemos visto mucha teoría, hemos visto las corrientes, y pues la clase de hoy se va a tratar siempre de las corrientes, solo que hoy vamos a tratar por qué esas corrientes indican de que el derecho tiene que ser válido y por qué se tiene que obedecer el derecho. Ustedes, pues, no me dejarán mentir, hemos hablado sobre la corriente justnaturalismo, el justpositivismo, el socialismo, el marxismo y todas esas corrientes que son muy importantes porque estas nos dan las pautas y nos dan esas orientaciones, cómo es que el profesional del derecho debe desenvolverse en su vida profesional. Déjenme decirle de que para mí, en la práctica, yo le doy mucha importancia a 2 corrientes que considero yo las fundamentales. La participación de ustedes cuando se les pregunte, que hagan su análisis o den su opinión respecto a lo que yo les voy a preguntar. Para mí, las corrientes que mayor se utilizan al momento de que uno conozca un caso concreto, un asunto, es el justnaturalismo y el justpositivismo o positismo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el derecho natural es un derecho pues inherente a la persona y eso es lo que a toda costa uno tiene que velar para que esos derechos no sean violentados de nuestros clientes. Y recuérdense que tenemos 2 polos, el justnaturalismo y el justpositismo o positivismo. Son 2 polos que están se puede decir así que están en un choque constante. Recordemos pues que el positivismo pues son las normativas, es la normativa positiva como decimos de que son normas positivas
y de cumplimiento obligatorio, y muchas veces son injustas. No precisamente por el hecho de que estén allí escritas, se puede decir de que son justas. Entonces, eso es lo que tiene que pelear el abogado en un momento determinado. Si esa norma que se dice que es justa, pues a lo mejor no es justa, a lo mejor es injusta. Entonces, para mí, el primer punto que debe tomar el profesional del derecho al momento de tener un caso en sus manos es que prevalezca el derecho, el justnaturalismo. Enfóquense en el justnaturalismo. El justnaturalismo es lo esencial. Yo les indicaba unas clases anteriores que a veces cuando yo me he enfrentado con algunas situaciones que tengo que resolver, el derecho positivo solo lo tomo como referencia de lo que están diciendo que la persona cometió un delito, cometió una falta. Pero yo ya voy viendo cómo voy a ir desenvolviéndome con el derecho natural para hacer esa confrontación y después hacer mi análisis y dar mis puntos de vista para resolver el caso. Dicho esto, estimados estudiantes, como les indiqué, hoy vamos a ver esas corrientes, pero la vamos a ver sobre su validez y su obediencia. Entonces le voy a pedir por acá a César que nos proyecte pantalla. Vamos a ir viéndolas de una forma muy específica, muy detallada, para que ustedes al momento de que yo les dicte bueno, tengo como 8 o 10 casos de los que yo he resuelto en mi vida profesional, pues quiero tal vez, si nos da tiempo, tomar una media hora para dictarles 2 casos y que ustedes, o tal vez un caso, y que ustedes desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ustedes lo puedan analizar y den sus puntos de vista. ¿Cómo lo resolvería usted ya siendo un profesional del derecho? Bueno, allí se está compartiendo la pantalla. Vamos a ver por acá qué es lo que nos dice. Bueno, dice la validez y obediencia al derecho en las diferentes corrientes filosóficas o jusfilosóficas. Vamos a solicitar a alguien allí que me lea las primeras 2 líneas. Yo, licenciado. Por favor. El concepto abarca no solo la creación formal, sino la obligatoriedad de que los ciudadanos y autoridades obedezcan las normas. Ok, si se dan cuenta, acá en el primer párrafo dice ciudadanos y autoridades, no dice ciudadanos. Entonces acá estamos, pues, enfocándonos en el tema de los ciudadanos y autoridades, es decir, por igual. No solo ciudadanos, no solo la parte del ciudadano de a pie. Aquí todo por parejo. Vamos con el segundo párrafo. La validez en sí se define como la existencia, la vigilancia y la obligatoriedad de las normas jurídicas, las cuales deben ser creadas por autoridad competente mediante el proceso legislativo establecido. Ah, ok. Bueno, si se dan cuenta, acá pues nos habla del proceso legislativo. Pues yo entendería de que ustedes pues ya recibieron esa clase, pues quienes pueden presentar o solicitar por medio de una iniciativa de ley la creación de una norma. Ya eso creo que lo tenemos bien claro. Y vamos con el tercer párrafo.
La validez también implica que la norma existente es obligatoria y vinculante para sus destinatarios. Destinatarios, así es. Bueno, aquí ya todos conocemos que es vinculante, significa que es de carácter obligatorio. Bueno, ahora vamos con la segunda diapositiva, César. Muy bien, ahí está la segunda diapositiva. Vamos primero con el justnaturalismo, el derecho natural. Lo voy a leer yo y analicemos. Lleven los que tienen su computadora, su celular, vayan siguiendo la lectura. El justnaturalismo pregunta, se hace la pregunta, ¿por qué es válido? Vean allí, dice que es válido porque está ligada a la justicia y la moral. Recuérdense que el justnaturalismo prevalece sus valores, prevalece la moral, prevalece la justicia, el justnaturalismo. Y que no depende solo de su creación formal. Eso indica el justnaturalismo. Por eso dice de que es válido. También sostiene que una norma es válida solo si es justa y no contradice la moral intrínseca. ¿Qué entendemos por moral intrínseca? Pues lo interno, lo natural, lo inherente. Eso significa. Ahora se pregunta, ¿por qué obedecer? ¿Por qué obedecer el derecho? Dice, se obedece porque éste se fundamenta en principios morales, universales y justos, intrínsecos a la naturaleza humana y no solo a la voluntad del legislador. Yo acá les puse un ejemplo, el artículo 3 de la Constitución Política y el artículo 123 del Código Penal. Entonces, para los que tienen esas leyes en su mano, lean allí esos artículos y analicen por qué se debe de obedecer. Vamos a ver el artículo 3 de la Constitución. Vean el título, derechos individuales. Artículo 3, derecho a la vida. Con eso que leamos, estamos indicando el derecho a la vida, pues. O sea, no es nada sencillo el derecho a la vida. Entonces, por eso el justnaturalismo dice de que por eso es que se debe de obedecer, porque la propia Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho a la vida. Y recordemos que el justnaturalismo es una de sus características que dice que pues la vida es inherente, es un derecho natural. Eso no se puede tergiversar, no se puede cambiar. Está indeleble en el ser humano. Entonces, por eso les puse yo ese ejemplo del artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aparte, el artículo 123 sobre el homicidio, pues ahí establece que es el homicidio, cuántos años se le impone a una persona por cometer el delito de homicidio. Entonces, dicho esto, son ejemplos que yo les quise colocar allí para que ustedes vean y hagan esa comparación. ¿Por qué se debe obedecer el derecho? Según el justnaturalismo. Vamos a ir avanzando un poco porque esto ya hemos profundizado en estas corrientes filosóficas y a mí lo que me interesa es de que usted analice ya la pura esencia del derecho, porque ahorita es pura doctrina, pero a mí lo que me interesa es que usted analice, critique, se haga ese cúmulo de ideas para formular una petición cuando usted esté ya en frente de un asunto. Ahora vamos con la diapositiva número 3.
Vean, esta diapositiva me llama mucho la atención y quiero que ustedes la lean. Alguien que me lea ahí en la parte como que está sombreada de negro. Por favor, alguien ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Las leyes positivas se imponen, sean verdaderas o falsas al objeto. Ajá. En el título, donde están las letras como No, color cuando amarillento. cuando la verdad se inclina ante la fuerza Ajá. y sanciones, derecho positivo, Ajá. verdad, derecho natural. El derecho natural a menudo tiene que renunciar a su verdad e inclinarse ante sus prescripciones. Ya. Bueno, miren qué profundo es esto. Dice que el derecho natural a veces tiene que renunciar para inclinarse ante sus prescripciones, es decir, que tiene que ceder. Ahora voy a preguntar yo, o que alguien me diga, ¿por qué considera usted que el derecho natural tiene que ceder ante el derecho positivo? ¿Qué es lo que usted analiza allí? Después yo les voy a explicar de acuerdo a mis experiencias, porque yo tengo mi perspectiva, por qué el derecho natural tiene que ceder ante el derecho positivo. Porque uno dice, pero mire, ese es un derecho natural, pero bueno, el derecho positivo lo está dejando por un lado, pues. Entonces a veces tiene que ceder el derecho natural ante el derecho positivo. Pero ¿por qué creen ustedes? Que alguien me conteste, ¿por qué tiene que ceder el derecho natural ante el derecho positivo? Licenciado, perdone, buenas noches. Yo considero noches. que como el derecho natural ya lo traemos, pero no necesariamente ¿Sí? tiene que ser, está como normado, ¿verdad? Está como dirigido, digamos, no necesariamente tiene que ser lo correcto. Entonces, Exactamente, sí. para ante el derecho positivo, porque ese sí ya es la ley, ¿verdad? Entonces uno tiene como que ceder ante la ley, ¿verdad? Sí, es que es esa fuerza coercitiva que el Estado tiene por medio de la ley positiva para poder como amarrar, hacer un nudo y que el derecho natural no pase. Esa es la realidad. Y miren, los jueces, los tribunales se inclinan más al derecho positivo. ¿Recuerdan qué hablamos, qué era el derecho positivo cuando hablamos del ser y el deber ser? El derecho positivo, ustedes me corrigen, el derecho positivo es el ser o es el deber ser? Es el deber ser. Es el ser, licenciado. El derecho positivo positivo es el deber ser. Es el deber ser, licenciado. El derecho positivo es el ser, es el ser. Que nos quede claro, el derecho positivo es el ser. ¿Ah? Entonces, cuando decimos ser, es que el juez dice, mire, según el artículo tal, y el Ministerio Público, sí, mire que el artículo tal, así lo establece. Pero a nosotros nos va a interesar el deber ser. Vamos a hacer nuestro análisis desde el punto de vista del deber ser, cómo debería de ser. Entonces, yo me he topado con muchos casos de que así, con el derecho positivo, se ventilan muchas cosas y que el derecho natural tiene que ceder porque la fuerza del Estado está plasmada allí. En cambio, muchas cosas, bueno, no muchas cosas, sino que el derecho natural solo se dice que está, pero muchas veces no está plasmado allí. Muchas veces no está plasmado allí. Entonces, por eso es que el derecho natural tiene que ceder ante el derecho positivo. Pero más que todo, mi punto de vista, y para que a ustedes les quede claro, es que el derecho natural cede ante el derecho positivo porque es la fuerza coercitiva del Estado.
y los jueces se inclinan más por el ser y no por el deber ser. No todos, no todos, pero realmente hay casos que así se ventilan en los juzgados, y muchas veces por intereses, muchas veces porque son muy legalistas, son muy cuadrados en el tema de desarrollar un proceso. Bueno, entonces lo que yo quiero es de que ustedes vayan entendiendo esto, y ya esta diapositiva pues nos quedó claro. Ese es mi punto de vista, que el derecho natural cede ante el derecho positivo porque viene de la fuerza coercitiva del Estado, y que está plasmado el derecho positivo, y muchas veces el derecho natural solo se dice de que el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a una recreación, el derecho a un sinfín de cosas que hay que son naturales de la persona, y muchas veces esas cosas las dejan por un lado. Bueno, vamos con otra diapositiva, César. Allí en letras rojas le coloqué yo, ¿qué piensa usted? ¿Alguien que me lea ahí esta diapositiva? La coexistencia inevitable, la práctica del derecho, derecho natural. Sin este, el derecho positivo se vuelve una tiranía vacía. Derecho positivo. Sin este, el derecho natural se queda en idealismo inaplicable. La herramienta indispensable y fáctica que revela y materializa la idea del derecho en la sociedad humana. Muy bien. Voy a preguntar ahora de forma directa, o alguien que me conteste. ¿Qué piensa usted? ¿Puede coexistir o puede existir el derecho natural sin el derecho positivo? ¿O a la inversa? ¿Puede existir el derecho positivo sin el derecho natural? ¿Quién se apunta a explicarme qué pasa entre una cosa y la otra? ¿El derecho natural puede existir o coexistir sin el derecho positivo? ¿O viceversa? ¿Derecho positivo puede coexistir o existir sin el derecho natural? ¿Alguien que se apunte? Mariano. Lick, yo creo que el derecho natural es inherente al hombre. ¿Sí? Y es la base para el derecho positivo. Exacto. Entonces, el derecho positivo no puede existir sin el derecho natural, pero el derecho natural sí puede existir sin el derecho positivo. Sí. Y otros tienen otra perspectiva, que dice que el derecho natural no puede existir sin el derecho positivo. Pero yo quiero escuchar más opiniones. Quiero ver. Yo tengo la mía. Lick, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese, Lick, que yo comparto mucho la opinión que daba la compañera, ¿verdad? Porque el jus naturalis, usted explicaba que es algo inherente, algo que ya traemos, ¿verdad? Por el simple hecho de ser nosotros personas, ¿verdad? Individuales, nosotros estamos dotados de un conjunto de derechos, ¿verdad? Entonces, para que el derecho positivo existiera, ¿verdad? Tenía que tener algo que regular, y en este caso viene y regula todos los principios básicos que tenemos nosotros como personas. Ese es mi punto de vista, Lick. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien que pueda opinar? María de los Ángeles. Yo pienso que el derecho positivo se promulga, por así decirlo, mientras que el derecho natural, pues, es parte de la moral, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Usted considera que el derecho natural puede existir sin el derecho positivo? No, licenciado. ¿Usted considera que entonces uno depende del otro?
Pues pienso que sí. Pienso que sí. Ya. Sí, usted tiene derecho a pensar, porque aquí recordemos que todas las personas en algún momento filosofamos. Y esta es parte de la filosofía, que usted piense, que usted analice, que usted critique, porque para mí puede ser de que el derecho positivo tiene vida con el derecho natural, o sea, no puede existir uno del otro, pero también puedo decir yo de que el derecho natural puede existir sin el derecho positivo, o sea, no le importa al derecho natural el derecho positivo. Entonces, puede ser que ese sea mi criterio, pero yo quiero escuchar más criterios. ¿Alguien levantó la mano ahí? Eduardo Escobar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo considero que el derecho natural no podría existir sin el derecho positivo, dado que si, por ejemplo, no hay un derecho positivo, todo se volvería una anarquía, no habría algo que regulara la conducta humana. Entonces, cada quien podría interpretar como algo como derecho natural, pues vulnerando el derecho de los demás, de las demás personas. Ajá. Eso sería lo que yo considero. Perfecto. ¿Alguien más? Licenciado, una pregunta. El derecho natural, pues, podría ser válido por sí mismo, independientemente que no lo reconozcan las entidades estatales, digamos. Ajá. Sí, o sea, el derecho natural es inherente. El derecho natural está impregnado. Es desde el momento de que uno, desde el momento de la concepción, ya el Estado de Guatemala nos reconoce desde ese momento. Y no digamos ya al nacer, ya pues allí se vienen todos los derechos, pues, principalmente el derecho a la vida, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando ahorita, yo quiero que le quede muy claro, y usted en sus momentos libres por ahí analice bien si el derecho natural puede existir o puede coexistir sin el derecho positivo, y si el derecho positivo puede existir sin el derecho natural. Yo les voy a dar mi punto de vista. Yo en primer lugar analizo de que el derecho natural precede mucho más antes del derecho positivo. Recordemos de que el derecho positivo es creado por el ser humano. Entonces, yo considero de que sí se amarra, porque por naturaleza el hombre ha venido cometiendo delitos, ha venido cometiendo faltas, y debe de existir una fuerza coercitiva que lo regule. Entonces, aquí es donde entra el Estado por medio de una normativa. Entonces, supongamos de que solo existiera el derecho natural y que la gente, pues, violentara un accidente el derecho de esa persona o de las personas. Entonces, tiene que existir un derecho positivo para que sea regulada, o para que sea regulado esas faltas, esas violaciones al derecho natural. Entonces yo, en mi punto de vista, las dos van amarradas. Las dos van amarradas. Es cierto de que el justnaturalismo dice de que pues viene de los valores, que tenemos que velar por una justicia, que por una legalidad y todo esto, pero yo siento, desde mi punto de vista, de que sí tenemos pues esos derechos inherentes
como persona, pero el ser humano desde remotos años atrás ha venido pues, violentando los derechos de las otras personas. Entonces, por eso el Estado entra y dice, bueno, recordemos cuál es la definición de derecho. Dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia de las personas, ¿no? Entonces, allí es donde entra el Estado y dice, bueno, los derechos naturales los voy a plasmar en un documento para que estos no sean violentados, o por lo menos si son violentados, que no se vaya, que logremos pues recuperar esos derechos violentados. Entonces, desde mi punto de vista, yo siento de que van amarrados ambos. Van amarrados ambos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Estamos ahí entonces? Muy bien, entonces pasamos a la otra diapositiva. César. Ya cambió, Lic. Ya está, Lic. Ya está la otra, Lic. Muy bien, ya. Bueno, alguien que me lea ahí en las letras rojas donde dice conflicto eterno. Conflicto eterno entre la justicia intrínseca y la ley escrita. Veamos eso. Anatomía de dos órdenes normativos. Ajá. Derecho natural, dimensión deontológica, sí. El deber ser. Sí. Naturaleza precede y fundamenta el orden positivo. Sí. Dominio, zona de la universalidad del derecho. Origen, vocación, constancia del espíritu humano. Derecho positivo. Dimensión, fáctica y procedimental. Naturaleza, reglas respaldadas por la fuerza y sanciones. Dominio es limitado temporal y espacialmente. Origen, imposición práctica y legislativa. Ahí está, miren la diferencia entre una cosa y la otra, entre derecho natural y el derecho positivo. Dice que la dimensión, el derecho natural dice que es deontológica, el deber ser, mientras que el derecho positivo dice que es fáctica y procedimental. ¿Se dan cuenta? Y la naturaleza de ambos. Dice que el derecho natural precede, fundamenta al orden positivo, o sea que es primero que el derecho positivo, mientras que el derecho positivo dice que las reglas respaldadas por la fuerza y sanciones. Y si nos vamos al dominio, vean allí, el derecho natural dice que es una zona de la universalidad del derecho, mientras que el derecho positivo dice que es limitado temporal y espacialmente. ¿Por qué limitado temporal y parcialmente? Porque hay unas normas que se derogan. Hay unas normas que son temporales, hay unas normas que solo se aplican en algún espacio, tal vez no en todo el territorio. Entonces, por eso hace la diferencia entre una cosa y otra. Y ahí nos vamos al origen. El derecho natural dice que es una vocación constante del espíritu humano, mientras que el derecho positivo dice que es una imposición práctica y legislativa. Si se dan cuenta, la relación o la distinción que hace entre una cosa y la otra, entre el derecho natural y el derecho positivo. Entonces, aquí estamos hablando de que lo más importante que yo veo acá es del derecho natural, es que es de la deontológica, el deber ser. Y esto es lo que nosotros tenemos que velar, el deber ser de la normativa. Bueno, vamos con otra diapositiva, César. ¿Ya estamos?
Bueno, Sí, alguien que me lea allí el positismo o el positivismo jurídico, el derecho positivo, ¿qué dice que por qué sostiene que es válido? Positivismo jurídico, derecho positivo. El positivismo jurídico o derecho positivo, ¿por qué sostiene que es válido? Es válido si su enfoque de creación está de acuerdo a los procedimientos formales establecidos por el Estado. También sostiene que el derecho es válido. Ha priorizado la forma sobre el contenido y la vigencia sobre la justicia material. ¿Por qué el ciudadano debe de obedecer? Sostiene que se debe de obedecer porque es válido toda vez haya sido creado siguiendo los procedimientos establecidos por las autoridades competentes. Entonces, ¿cuáles son los pasos de agregación de la ley en Guatemala? Según el artículo 174 al 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Claro. Ahí está el procedimiento para la creación de la normativa, el derecho positivo. Creo que allí no estamos, no vamos a profundizar mucho, porque aquí lo que el derecho positivo dice de que los procedimientos son formales y establecidos por el Estado y allí murió. También dice de que la forma sobre el contenido y la vigencia y sobre la justicia material. Entonces, ¿por qué es válido? ¿Por qué se debe de obedecer? Entonces, allí hace la comparación el derecho positivo sobre esto. Vamos con otra diapositiva. Bueno, en esta diapositiva tenemos acá los 3 pilares fundamentales para el ordenamiento jurídico. Tenemos el bien común, establecido en el artículo 1 de la Constitución Política. Tenemos la seguridad jurídica y tenemos la justicia. O sea, estos 3 pilares son fundamentales para la creación o para el ordenamiento jurídico que es el derecho positivo, ¿no? Entonces... Manuel, su micrófono. Manuel, tu micrófono. Gracias. Y allí estaba interrumpiendo un poquito. Perdón, No tenga pena. Entonces estamos hablando ahí de que el ordenamiento jurídico tiene 3 bases fundamentales. Hablamos del bien común, hablamos de la seguridad jurídica y hablamos de la justicia. Entonces, si nos damos cuenta de que estos 3 pilares tienen que prevalecer siempre en el derecho positivo. Vamos con la otra diapositiva. Bueno, acá en esta diapositiva yo les coloqué allí el peligro. Les voy a leer yo. La gravedad natural del poder. El peligro del sistema de poder. Si el derecho no interviene, la tendencia natural e inevitable de un sistema basado solo en el poder es la opresión y la eliminación de los más débiles por parte de los más fuertes. ¿Se recuerdan de que hablábamos sobre el tema del jus marxismo? Que el jus marxismo pues se enfoca en las clases, en la burguesía y en los proletariados. Entonces acá el derecho tiene que intervenir para que pues la opresión por parte del más, el que tiene el poder, pues no sea pues una opresión fuerte y que el más débil pues se vea acorralado, por decirlo coloquialmente. Entonces el derecho tiene que intervenir. Lo que hablábamos hace un rato del derecho natural y el derecho positivo, pues, que les pregunté yo si uno podía existir sin el otro. Entonces, algunos me dieron sus puntos de vista
Entonces acá el derecho positivo tiene que intervenir para que esa fuerza de poderes, pues sea, no se puede decir que sea un equilibrio así, pero por lo menos que sea un poco pareja. Bueno, vamos a ir avanzando con la otra, César. Ahorita vamos a ver el socialismo jurídico. Léanme ahí el socialismo jurídico, por favor. El socialismo jurídico. El socialismo jurídico. ¿Por qué es válido? Porque consolida la base económica dominante, no por principios naturales o divinos. ¿Por qué el ciudadano debe obedecer? Para garantizar la justicia social, la igualdad y el interés colectivo sobre el individual. Ok, aquí estamos hablando del tema, el socialismo jurídico se enfoca a la colectividad, a la sociedad, que la sociedad esté bien, que la sociedad no se vea vulnerada. Ese es el enfoque principal del socialismo. O sea, socialismo es la sociedad, le interesa de que prevalezca el derecho colectivo sobre el derecho individual. Y aquí estamos hablando de todo. Estamos hablando de un Estado de Derecho. ¿Se recuerdan sobre qué es el Estado de Derecho? ¿Va? Que el Estado de Derecho significa de que tanto autoridades como ciudadanos, todos tenemos que regirnos bajo un ordenamiento por igual. Ese es el Estado de Derecho. Entonces, el socialismo eso es lo que busca, que el derecho colectivo sea parejo y se busca, el interés está por encima del derecho individual. Vamos con la otra diapositiva. Bueno, esta diapositiva se las coloqué acá solo como una referencia, si nos damos cuenta ahí al lado derecho, vemos ahí que dice nivel supremo, invocación de Dios y primacía de la persona humana. La Constitución, ¿se recuerdan que en su preámbulo, pues comienza diciendo, invocando al nombre de Dios? Entonces, pues, obviamente, la Constitución es nuestra norma máxima en Guatemala y pues yo considero que allí como que se enfoca en el jus natural. Y la parte de abajo, la que está en medio, dice génesis social. La familia reconocida como el fundamento primario del orden social. Si se dan cuenta, pues aquí está indicando de que la familia es el génesis social. Entonces, el socialismo jurídico, pues, abarca esa parte también. Y la parte última de abajo dice cimientos del Estado. El Estado como responsable de garantizar la triada y otros valores, legalidad, igualdad, libertad y la paz. Ahí abarca todo. Ahí abarca todo. Estamos hablando de que pues, el Estado tiene que velar por eso y esta corriente hace referencia a eso. Hace referencia a eso. Bueno, vamos a ver sobre el yusmarchismo así de forma rápida, porque yo sí quisiera ver uno o dos casos para que lo resolvamos aquí mismo, porque si no, no vamos a avanzar en lo que yo quiero que ustedes se enfoquen, porque ya vimos bastante doctrina. El yusmarchismo dice, ¿por qué el derecho es válido? Según el marxismo, el derecho debe ser válido para el ciudadano no como un ideal de justicia universal, sino porque actúa como un instrumento de la clase dominante para organizar la sociedad, proteger privilegios, mantener el orden burgués y perpetuar la ideología dominante.
Ya aquí ya sabemos nosotros a qué va enfocado el marxismo. ¿Por qué se debe de obedecer el derecho? Según el marxismo, el ciudadano obedece el derecho no por un imperativo moral superior, sino porque el derecho es una herramienta de la clase dominante, la burguesía, entre paréntesis, para mantener su poder, imponer su voluntad y perpetuar las relaciones de producción capitalistas. Yo les puse un ejemplo acá abajo donde dice la iniciativa 6239 de la carrera judicial, que muchas veces, bueno, no muchas veces, se dijo de esta ley que protegía a la clase burguesa. Entonces, yo se los dejé se los dejé como un ejemplo, para que veamos desde el punto de vista del peligro que se mencionaba, desde el punto de vista del peligro, porque dijimos de que por qué el derecho es válido y también preguntamos por qué se debe de obedecer el derecho, pero también existe un peligro. Entonces esta ley es un ejemplo de eso, es un peligro porque protege a la clase burguesa. Vamos con la otra diapositiva. Bueno, vamos a ver acá sobre que el marxismo pues no abarca solo lo interno, se va también a lo externo. Y ejemplo de estos es el tema de los convenios internacionales que Guatemala ha aceptado y ratificado, ¿no? Entonces, acá hablamos sobre el derecho social y el derecho externo. Entonces, si vemos acá en el círculo ese como color amarillo, hablamos del derecho agrario, del derecho del trabajo, y en la otra parte del derecho externo hablamos de derechos internacionales, público y privado. Y entonces lo que sacamos en limpio de esta diapositiva es de que ya el derecho, según el marxismo, ya no solo es interno, ya trasciende fronteras. Vamos con el estructuralismo, con la otra diapositiva. ¿Por qué la validez del derecho? Esta corriente, el estructuralismo, establece que, sostiene que la validez del derecho reside en su estructura formal y jerárquica. Además, dan sentido a la vida social, cultural y económica. ¿Por qué obedecer el derecho? Porque el individuo está determinado por estructuras subyacentes. Hablamos acá de lo social, de lo cultural y de lo lingüístico, que preexisten y organizan su realidad, imponiendo así formas a la conducta, garantizando la estabilidad del sistema y el sentido de las acciones. Por acá abajo tengo una diapositiva, la otra que sigue, César. Hablamos de la división tradicional del ordenamiento. Hablamos de un derecho público y hablamos de un derecho privado. Para mí es una estructura, ¿ya? Cuando hablamos del derecho público es cuando el Estado interviene. Cuando hablamos de derecho privado, hablamos de las relaciones entre particulares. ¿Se recuerdan la otra vez que hablamos sobre que para mí no era tanto privado porque hay cosas que de todas maneras llega el Estado a intervenir? Pero bueno, esa es la estructura que nos dan, tanto derecho público como derecho privado. Y creo que vamos con el realismo jurídico, si no estoy mal, César, la otra diapositiva. Sí, el realismo jurídico. ¿Alguien que me lea ahí el realismo jurídico, por favor, rapidito?
Buenas noches, licenciado. Realismo jurídico. Sostiene que el derecho se obedece porque es aplicado por los tribunales y los ciudadanos actúan conforme a lo que las autoridades tribunales efectivamente hacen. Dicho en otras palabras, es un hecho social fáctico, se basa en datos observados en los hechos o datos, no un deber ser, por lo que la norma obedece cuando es aplicada en la práctica judicial. Perfecto. Nos vamos a la otra diapositiva, César. Si alguien tiene alguna duda, que levante la mano y aquí la podemos resolver. ¿Alguien que lea ahí la otra diapositiva, por favor? Sustantivo y adjetivo. La dinámica del sistema, sustantivo versus adjetivo. Derecho sustantivo. Establecen los derechos, obligaciones, delitos y la base material de las instituciones. El derecho procesal adjetivo. La maquinaria. Comprende los procedimientos y procesos que se siguen ante tribunales y a la administración pública para aplicar las normas ordinarias. Sin ellas el sistema no se mueve. Y al final tenemos la justicia. Ya. Perfecto. ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Qué diapositiva fue la que leímos? Porque no veo la pantalla, César. ¿Nos queda alguna todavía? Sí, Milik, nos quedan dos. La ciencia juega un papel fundamental y la última. Ah, ok. Veamos. Ya, ahorita sí ya veo. Dice, el estatus científico del derecho. Si se dan cuenta, hablamos en las preguntas que yo les hice en su examen, hablamos sobre la ciencia, ¿se recuerdan? Vean esos tres pilares fundamentales. La primera dice de que la ciencia debe de tener una construcción, es decir, una gran capacidad técnica para edificar instituciones jurídicas a través de legisladores, jueces y asesores. O sea, la ciencia jurídica es fundamental. Ahora si nos vamos a la columna de en medio donde dice utilidad, capacidad inherente para ordenar la convivencia y la realidad de la conducta humana. Vamos a la última, dice credibilidad, respaldada por su capacidad de demostración empírica y comprobación de casos concretos. Bueno, hablamos acá de la ciencia que tiene que tener esos tres pilares fundamentales. Tiene que tener una buena construcción, una buena utilidad y también tiene que tener una buena credibilidad. Esto es en relación al realismo jurídico. Estamos hablando de los juzgados, de los tribunales como tal. Muy bien, entonces vamos a ir a la última diapositiva. ¿Alguien que me lea ahí la última diapositiva? Buenas noches. Escuela semiótica. Escuela semiótica. Propone que la obediencia es congruente porque integra principios morales, constitucionales, además la protección de los derechos fundamentales y valores democráticos. ¿Cuáles son los valores democráticos? Tolerancia, respeto, libertad, participación e igualdad. Muy bien. Bueno, aquí terminamos la parte de las diapositivas, estimados estudiantes, y yo les quiero dejar un mensaje, y siempre lo digo a mis estudiantes, mayormente a ustedes como estudiantes del curso de Filosofía del Derecho,
que lo que acá se busca, lo que yo busco, es que acercarlo a usted de la realidad del fenómeno social, de ese fenómeno que la sociedad vive, de acuerdo a las corrientes que hemos hablado. Eso es lo que yo busco, acercarlo a usted a esa realidad de ese fenómeno social. Se recuerdan que yo les he dicho, y todos pues lo sabemos, que las personas somos seres cambiantes. Todos los días experimentamos cosas diferentes, necesitamos cosas diferentes, y la ley no se queda atrás. Entonces, eso es lo que yo busco, acercarlo a usted a esa realidad social, a ese fenómeno social. Y ya teniendo usted el conocimiento de estas corrientes filosóficas, de esos términos que utilizaron los grandes estudiosos, los filósofos griegos y de otros países, qué era lo que ellos pensaban en ese entonces, porque ellos vivían en carne propia el tema del derecho, del tema de la justicia, el tema social. Entonces, eso es lo que yo busco, que usted se pueda desenvolver de una forma bien, para que resuelva sus casos en ese fenómeno social, en ese fenómeno jurídico. Ahora necesito que agarren lápiz y lapicero, lápiz o lapicero, y anoten. Vamos a ver si nos da chance. Son las 8:05. Bien, yo creo que vamos a ver un caso. Este caso me llegó a mi escritorio. Bueno, de hecho son 8 casos, pero yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Vemos un caso penal o vemos un caso laboral? ¿Qué es lo que quieren ver? Penal. Un penal. Penalic. Va. Muy bien. Ahora, anoten pues. Yo se los voy a dar así con mis palabras, pero si usted tiene alguna duda, la podemos aquí debatir para que la podamos resolver. Dice, Juanito se desplazaba en su motocicleta. Juanito se desplazaba en su motocicleta Yamaha a la altura del kilómetro 117, CA1 Oriente, Jutiapa. Juanito se desplazaba en su motocicleta Yamaha a la altura del kilómetro 117, CA1 Oriente, Jutiapa. Se dirigía a su trabajo con dirección a la ciudad de Guatemala. Se dirigía a su trabajo con dirección a la ciudad de Guatemala. Adelante de él se movilizaba otra motocicleta. Adelante de él se movilizaba otra motocicleta. Juanito dispuso rebasar, puso su pidevías. Juanito dispuso rebasar, puso su pidevías y así lo hizo. La otra persona de la motocicleta también dispuso rebasar. Voy a repetir. Juanito dispuso rebasar, puso su pidevías y así lo hizo. La otra persona de la otra motocicleta también dispuso rebasar. Casi
de forma simultánea. Escuchen bien, casi de forma simultánea. Y de ahí se entiende que Juanito era el que iba rebasando primero. Ahora, dice, Juanito ya venía en el carril contrario. Juanito ya venía en el carril contrario. Todo pasó tan rápido. Juanito ya venía en el carril contrario. Todo pasó tan rápido que cuando Juanito quiso reaccionar, ya se había provocado el accidente. Ahora, Juanito salió ileso y su motocicleta sin daños menores. O sea, con daños menores, perdón. Juanito salió ileso y su motocicleta con daños menores. La otra persona resultó con fracturas múltiples en la pierna izquierda y la motocicleta casi destruida. La otra persona resultó con fracturas múltiples en su pierna izquierda y la motocicleta casi destruida. Ahora, punto y aparte. PNC llega al lugar y a ambos los conduce a la cárcel de Jutiapa. Mientras se averiguaba quién fue el culpable. Voy a repetir. La PNC llega al lugar y a ambos los conducen o los trasladan a la cárcel de Jutiapa. Mientras se averiguaba quién fue el de la culpa. Entre paréntesis, coloquen allí delito de lesiones graves. Delito de ¿Podría lesiones repetir, graves. licenciado? ¿No se escuchó? Ya. La PNC llega al lugar. ¿Escucha? Sí, solo en lo último fue que no le había escuchado. Ah, ya. Entre paréntesis, coloquen delito, lesiones graves. Para los que tengan el código penal, ahí estamos en el artículo 147.03. El código penal. Muy bien. Sigamos. En la audiencia de primera declaración, el abogado contrario argumentó que Juanito no llevaba licencia de conducir. Que su defendido tenía múltiples fracturas y que se encontraba en el Hospital Nacional de Jutiapa pero a la vez optaron por sacarlo del mismo y llevarlo a un hospital privado. ¿Podría repetir, licenciado? Voy repitiendo. En la audiencia de primera declaración, el abogado contrario argumentó que Juanito no llevaba licencia de conducir. Que su defendido tenía múltiples fracturas en la pierna y que se encontraba en el Hospital Nacional de Jutiapa pero optaron por sacarlo del mismo y llevarlo a un hospital privado.
Así también los gastos ascendían en el tercer día a 40,000 quetzales en exámenes y medicina, y que llevaba sus facturas correspondientes. Perdón, Eli, ¿podría repetir? Por La favor. última parte. Sí, por favor. Va. Indicaba de que el abogado indicó de que su defendido tenía múltiples facturas en la pierna y que se encontraba en el Hospital Nacional de Jutiapa. ¿Estamos bien allí? Sí, que es la última parte. Ah, vaya. Y que optaron por sacarlo del mismo y llevarlo a un hospital privado. ¿Estamos bien allí? Sí, vaya. Y que los gastos ascendían a 40,000 quetzales por exámenes y medicina. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, ahora, y que su representación solicitaba el reembolso del mismo. Eso argumentó el abogado contrario, es decir, de la otra parte. Pongámosle Pedrito, que es la otra persona. Él era el abogado de Pedrito. Yo era el abogado de Juanito. Ahora viene lo que yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué argumentación daría usted como abogado? ¿Qué argumentación daría usted como abogado de Juanito desde un punto de vista de la filosofía del derecho? ¿Qué argumentación daría usted como abogado de Juanito desde un punto de vista de la filosofía del derecho, teniendo en cuenta la argumentación por la parte contraria? Es decir, usted escuchó lo que dijo el abogado de la otra parte, pero usted tiene que dar su argumentación desde un punto de vista filosófico. Yo les decía a ustedes, ahí terminamos con el caso. Ahora usted viene y lo va a analizar. Lo va a analizar, y si van surgiendo algunas dudas, usted me las va indicando. Y ya después yo les voy a indicar, si nos da tiempo en esta clase, qué fue lo que qué fue lo que yo argumenté. Luis Fernando levantó la mano. No. Luis Fernando. Licenciado, disculpe, para confirmar, usted mencionó el delito de lesiones graves, ¿verdad? Sí, así es. Artículo 147. Sí, es así. Gracias. El código 147.3, es decir, el párrafo 3. Me voy a levantar un ratito, voy a agarrar un vasito de agua porque ya no tenía aquí a la mano.
¿Cómo vamos ahí avanzando? Recuérdense de que la filosofía del derecho lo que busca es debatir lo que la norma dice, buscar esas cosas oscuras de lo que la normativa no ha dicho. Que le interesa en parte, no en todo. Solo le interesa como referencia para hacer su análisis crítico. Eso es lo que yo busco en ustedes, que analicen, porque así es como el abogado trabaja en la calle. Así se le presentan esos casos. Ya cuando alguien tenga allí algún resultado, nos quedan 10 minutos todavía, que levanten la manita y que nos explique cuál es su análisis crítico sobre el caso que les mencioné. Maribel Hernández, por favor. Buenas noches. Lick, yo considero que aquí tenemos una amplia perspectiva porque el accidente ocurrió en un mundo físico y el licenciado de la defensa de Pedrito está argumentando que necesita aplicar la justicia porque no llevaba licencia. Entonces yo considero que eso se queda en segundo plano porque lo importante acá es la integridad del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a castigar a Juanito porque no llevaba licencia? Creo que desde el punto de vista filosófico deberíamos de argumentar que el accidente no ocurrió porque él no llevaba licencia, ocurrió por una imprudencia de uno de los conductores. Muy buen punto de vista, por ahí vamos, por ahí vamos. Ajá, ¿qué más? Cecilia Escobar levantó la mano. Hola, Lick, buenas noches. Yo considero de que para que haya un delito, o sea, no es solo la causal o las consecuencias del mismo, sino la actitud o la forma en que en este caso Juanito actuó, o sea, porque se tiene que tipificar que sea antijurídico, que sea ay Dios mío, culpable y todas que encuadraría en una figura como delito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, realmente la esencia del acto pues no es realmente que sea un problema que tenga o no tenga licencia, porque eso es más administrativo que algo punible, ¿verdad? Exacto, por ahí vamos. Sí. Y otra cuestión, Nick, es que, por ejemplo, la defensa está solicitando la retribución de los 40,000 quetzales, pero esto, pues, lógicamente no le va a devolver la pierna a Pedrito, ¿verdad? Porque por una imprudencia. Entonces, considero que no es un costo justo. Adicional a ello, habría que analizar bajo qué condiciones se trasladó a Pedrito a un hospital privado, porque si él trabajaba, tuvo que haber pagado un seguro social. Exactamente. ¿Cuál es su nombre? Maribel. Mire, usted me leyó la mente. Es exactamente, así fue lo que yo argumenté. Eso fue lo que yo argumenté. Siga. Entonces, considerando esta situación, el Seguro Social tiene toda la responsabilidad de atender al paciente bajo las condiciones en las que llegue. Muy bien. Creo que Maribel, ¿cuál es su apellido? Maribel Hernández.
Maribel Hernández. Yo creo que Maribel ya nos describió muy bien el tema de por qué lo sacaron del Hospital Nacional de Jutiapa. Porque sí, yo le pregunté al abogado defensor que si pagaba, si tenía un trabajo donde se le descontaba el IX, y él dijo de que sí. Entonces, pues como dijo aquí la compañera Maribel, de que entonces, ¿por qué el IX, por qué lo sacaron si el IX lo tenía que acoger e incurrir en todas las cuestiones que tenían que hacerle en la pierna, ¿no? Así es. Y el tema de la licencia pasa a un plano puramente administrativo, porque ¿qué pasa cuando alguien va conduciendo en la calle sin licencia? Pues allí se le aplica la ley de tránsito y su reglamento, ¿no? Entonces pasa a ser a un plano puramente administrativo, y con el hecho de que él no llevara licencia, porque sí tenía, no significaba que el accidente no iba a pasar, ¿me entienden? Le pasa a Julano, a Mengano y a Perencejo, como decimos, lleve o no lleve licencia, puede pasar. Entonces la licencia no es un argumento que porque no llevaba licencia, pues se le iba a castigar, pues como un tema penal. Entonces, si se dan cuenta, la ley dice de que las personas tienen que tener su licencia, pero a nosotros que no nos interese eso. Si allí dice que tiene que llevar licencia al momento de conducir un carro o una moto, pues a nosotros que no nos interese eso, a nosotros nos tiene que interesar lo que la ley no dice. Y exactamente Maribel nos explicó que ¿alguien levantó la mano por ahí? Sí, yo, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que también entraría, para mí, pues, en mi criterio sería que se está juzgando únicamente a Juanito, y pues está también en parte solo viendo las lesiones de la otra persona. Pero en mi criterio yo siento que también sería administrativo lo del IX. ¿Sería qué? Administrativo. ¿Administrativo? ¿Qué cosa? Sí. ¿El delito? No, el IX. Ah, ya. También como parte administrativa. Sí. Cosas que también a veces no, pues los familiares o X o Y personas, los bomberos, lo que sea, pueden únicamente llevar al hospital más próximo. En sí, si optaron por llevarlo a un privado, es porque pues tal vez tenían ahí sí que tenían los medios para poder pagar en privado. Ajá. Pero sí, yo creo que sí tuvieron la culpa, porque Pedro no vio el pidevías de Juanito, y el otro pidevías y simplemente se dejó ir. Entonces ahí ambos al mismo tiempo chocaron, pues. O sea, yo siento que simplemente fue un exacto. Sí. Ya, se le escucha un poco entrecortado, pero sí le logré captar. Muy interesante también su participación y muy buen análisis, muy buen criterio. Ahora vamos. Fíjese que yo tengo una duda. Estaba analizando que usted en su caso dijo que estaba recluido en el Hospital Nacional de Jutiapa. Sí. Nunca se mencionó el IX. O sea, mi pregunta es, ¿por qué preguntarle al abogado defensor que por qué no lo llevó al IX si estaba recluido en un hospital nacional? Ajá. Sí, claro, pues se le preguntó eso, o sea, ¿por qué lo llevaron a un hospital público, en este caso el hospital de Jutiapa, y no lo llevaron al IX, pues, y optaron por llevarlo a un hospital privado?
Entonces, sí, claro, pues se le preguntó, o sea, mi argumentación fue muy profunda, porque yo analicé bien el caso. En cuanto al tema de por qué lo llevaron al Hospital Nacional, él argumentó, la otra parte argumentó que los bomberos no sabían que el señor pagaba X y que por lo tanto optaron por llevarlo allí. Entonces, mi argumentación fue de que en todo caso, si lo sacaron del hospital, lo tenían que llevar al hospital del IX. Sí, de hecho, los bomberos regularmente preguntan si la persona trabaja, porque si trabajan no sobrecargan los hospitales públicos, lo llevan directamente al Seguro Social. Sí, exacto. Pero imagínense, este señor iba con la canilla como que era un trapo. Yo lo logré ver, el señor quedó hecho pedazo, entonces prácticamente iba inconsciente, pues. Porque allí no había nadie a quien preguntarle, o sea, no habían familiares, no había nada. O sea, había gente, pues, pero desconocida, que se le amontonaron ahí, le hicieron una rueda y todo. O sea, digo yo que en ese caso tal vez no, los bomberos, como iba inconsciente, según indicaron, ¿va? No, creo que allí tal vez no iba a contestar aunque le preguntaran. Aparte, los bomberos buscan como la atención más inmediata en esos casos. Sí. Entonces, por cercanía les queda más accesible al hospital. Sí. Quieren que les, bueno, yo creo que ya llegamos, pero les voy a dar otros 2 puntos de vista. Yo di varios puntos de vista. Yo les voy a indicar acá que otra argumentación, indiqué yo. Solicité al Ministerio Público el tema fáctico porque mi cliente, Juanito, frenó y quedó una seña, quedó una línea negra donde desgastó la llanta para que pues no ir a pegar, pues al final le pegó, pues, pero esa argumentación que yo hice, solicité que esa línea negra que dejó la llanta cuando se arrastró Juanito, que también me la pusieran a la vista. Porque yo le pregunté a Juanito, pues, de que si él había frenado y me dijo que sí. Entonces, cabal, quedó la marca de la llanta allí donde él se arrastró, pero al final le logró pegar y pasó lo que pasó. Esa argumentación también yo la solicité. También indiqué de que se dieran cuenta de que Pedrito, la llanta de Juanito le pegó cabal en la canilla en la parte izquierda, y como venían de Jutiapa para la capital, eso presumía de que el que tuvo la culpa fue Pedrito. Por lo tanto, la moto, cuando Pedrito se metió, Juanito fue a impactar en la canilla de la moto, bueno, en la canilla de Pedrito, pues. Entonces, esa argumentación también yo la dije allí, de que eso se da a sobreentender de que la culpa realmente la tuvo Pedrito, y no precisamente el que recibe las lesiones, en este caso las quemaduras de la canilla de Pedrito, es el que no va a ser el responsable. No siempre es así. ¿Alguien levantó la mano? Lick, pero en este caso, como no hubo un deceso, no llegan los peritos. ¿Cómo se solicita para hacer efectiva esa prueba? Mire, yo la solicité. Licenciado, Ajá. en este caso sí llega el Ministerio Público, siempre hace una inspección en el lugar cuando son hechos de tránsito. Exacto, sí, es que el Ministerio Público tenía toda la investigación fáctica, ya tenía todo lo fáctico para, incluso, o sea, el Ministerio Público llegó pues y dijo de qué es lo que había pasado, ¿no? ¿Me entienden? Y claro, pues yo les pedí eso y no lo tenían, entonces solicité que se valorara ese tipo de cosas también, ¿no? Y al final, bueno, ya nos pasamos 5 minutos, tan interesante este tema que da para más. Yo no sé, pues nos quedamos acá y lo terminamos en otra oportunidad.
y analícenlo ustedes, ¿qué más podrían ustedes argumentar en este caso? Lick, disculpe, antes de que finalice su clase con una pregunta. ¿Sí? Según estaban indicando otros docentes, es de que después de Semana Santa entrábamos a parciales. No sé si usted tendrá información sobre eso. Fíjese de que no tengo fechas exactas, pero sí creo yo que ya entramos a exámenes parciales, según lo que me estaban indicando por ahí. Mi hija, que también estudia en la San Carlos, dice de que sí, pero no tengo fechas exactas, pero es después de Semana Santa. Y la otra consulta era sobre el contenido que viene en el examen. ¿Usted nos va a apoyar con material, Lick? Disculpe. Y como no tenemos casi nada, entonces voy a ver qué hago para que ustedes tengan ese material y de que su examen pues sea, que ustedes aprendan realmente, como les digo, el fenómeno social. Yo me la voy a armar allí y les voy a mandar a ustedes información para que ustedes lean. La idea es de que usted no vaya a estar diciendo, bueno, ¿y aquí qué hago? ¿Y aquí qué tenemos que hacer? No, yo les prometo de que yo voy a trabajar este tema y les voy a poner cosas que realmente nos van a ayudar como profesionales en el futuro. Muchas gracias, Lick, muy amable. Gracias, licenciado. Tengo entendido que los exámenes empiezan el 20 de abril. Bueno, yo no tengo fechas exactas, pero si usted dice así, probablemente. Entonces todavía nos vemos después de la Semana Santa. Ajá, porque no hay todavía, pero un link me dijo que eran como el 20, era hasta la tercera semana de abril. Perfecto. Bueno. Porque entonces, no hay contenido. Sí, es que la verdad no solo esta clase hemos tenido, ¿no? Sí, no hay contenido todavía y nosotros creo que vamos a tener en algunas unidades académicas ya a partir de, ya creo que solo hoy tenían clase, ya a partir de mañana ya no, en algunas unidades académicas, pero así como nosotros que estamos atrasados, creo que hasta el jueves tenemos clase. Sí, yo creo que todavía esta semana que viene tenemos martes y jueves de la otra semana. Según sea hasta el otro jueves. Sí, licenciado. Sí, todavía, porque la Semana Santa creo que es a finales de este mes, comienza como el 20 y algo, 28, 29. El viernes. 29. 27 ya no vamos a la U. 27, ¿qué día cae 27? Viernes. Viernes de Dolores. Ya, entonces el jueves todavía tenemos. Tenemos clase. Nos va a dar notas antes de irnos. ¿Cómo? Nos va a dar notas antes de irnos al feriado. Sí, mire, yo ya terminé de calificar, ya terminé de subir, ahorita solo estoy viendo unos detalles y dicen, me estaban comentando que cuando uno ya le da a aceptar al programa de ellos, ya 2 días después ustedes pueden ver notas. ¿Y si no lo comparten en el chat, Lick? Sí, Lick, porfis. Sí, es válido, Lick. No vamos a estar tranquilos. Sí, de verdad, Lick. Vamos a ver, los que estén interesados que me manden un mensaje de forma... Todo, Lick, todos estamos interesados. Todo, Lick. Tenemos la duda, Lick, estamos asustados. Un cuadrito ahí. A todos les está bien. Compártanlo a todos les está bien. Lick. Hoy en la noche le doy ya a aceptar para que ustedes el fin de semana estén viendo ahí ya sus notas en la plataforma. Sí. Muchas gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches para todos. Buenas noches.